Queridos amigos y amigas de Visual Economic, las noticias, la economía mundial y la banca han vuelto a amenazarnos con una nueva crisis como la del año 2008. El colapso del Silicon Valley Bank hace temer una nueva crisis financiera. El sector financiero ha entrado en máxima tensión. Hoy es más importante que nunca saber qué está pasando, qué sucedió con el Silicon Valley Bank, hacia dónde nos dirigimos y, por supuesto, quiénes son los culpables de este nuevo terremoto bancario. Es precisamente por eso que aquí, en Visual Economic, vamos a lanzar una nueva serie de vídeos hablando sobre la situación de la banca, tanto europea como norteamericana. Hablaremos sobre qué pasó exactamente con el Silicon Valley Bank y os contaremos por qué las regulaciones no han podido frenar la caída de este banco y, por si fuera poco, también explicaremos los riesgos de que situaciones como esta se extiendan a bancos más importantes. ¿Estáis preparados? Pues si es así, ¡arranquemos! Si tenemos que señalar un momento de inicio para la historia de la quiebra del Silicon Valley Bank, ese punto sería la primavera del año 2020. Por aquella época, la mayoría de los gobiernos de todo el mundo estaban muy asustados por culpa de la aparición del coronavirus. La pandemia acababa de llegar y nadie sabía exactamente cómo eso iba a afectar a la situación económica. Ante semejante problema, algunos gobiernos comenzaron a adoptar medidas como si no hubiera mañana, medidas políticas para intentar evitar posibles daños económicos. Pues bien, resulta que una de esas políticas precipitadas fueron los paquetes de estímulo en los Estados Unidos. Básicamente, estos paquetes consistieron en que el gobierno de Donald Trump primero y el de Joe Biden después repartieran montones y montones de billetes entre las empresas y los ciudadanos norteamericanos. A partir de ese momento, el volumen de ahorro en los Estados Unidos se disparó. En concreto, se calcula que los estadounidenses en tan solo un año acumularon un exceso de ahorros equivalente a más de 2 billones de dólares. Y claro, ese dinero no podía quedarse flotando en el aire. Tuvo que ir a parar a algún sitio, y ese sitio fueron los bancos. Los bancos estadounidenses empezaron a ver aumentar sus niveles de depósitos a lo bestia. Los bancos tenían en sus manos cada vez más y más dinero en las cuentas bancarias a su plena disposición. Pero es que además, en toda esta historia, hubo un banco en específico que consiguió, en términos relativos, más dinero que ningún otro. Por supuesto, estamos hablando, como no, del Silicon Valley Bank. Para que os hagáis una idea, este banco multiplicó por más de 3 su volumen de depósitos, más del doble que el incremento medio de los bancos norteamericanos. Más concretamente, si el Silicon Valley Bank apenas tenía unos 60.000 millones de dólares a su disposición antes del inicio de la pandemia, tras ella este dinero aumentó hasta los 200.000 millones de dólares. Una auténtica locura, una expansión en toda regla. La pregunta es, ¿por qué motivo este banco creció tan rápido, mucho más que los demás? ¿Por qué todo el mundo empezó a dar su dinero al Silicon Valley Bank? Pues en resumen, porque este banco se puso de moda entre las startups tecnológicas de Estados Unidos. Y es que veréis, normalmente este banco ofrecía préstamos en buenas condiciones a este tipo de empresas a cambio de que depositaran ahí sus ahorros y trabajarán con ellos. Pero es que además, por lo general, 2020 y 2021 fueron años muy pero que muy buenos para las empresas tecnológicas. Esto es algo que, por ejemplo, no sé, podemos comprobar observando la evolución en bolsa de gigantes como Google, Alphabet, durante aquellos años. Y claro, si los principales clientes del banco ganaban más dinero, pues entonces el banco también aumentaba el dinero que tenía entre sus manos. Un negocio redondo para todos. No obstante, en toda esta historia había un grave problema, y es que, veréis, normalmente cuando los bancos convencionales tienen mucho dinero, pueden prestárselo a familias y empresas a través de hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos personales. Sin embargo, el Silicon Valley Bank no era un banco acostumbrado a trabajar ni con familias ni con empresas convencionales, sino que estaba dedicado prácticamente en exclusiva a dar créditos a las startups tecnológicas. El problema es que este banco había conseguido reunir tanto, pero que tantísimo dinero, que prácticamente ya no quedaban empresas tecnológicas a quien prestarle su dinero. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando. A ver, Enrique, ¿no podría simplemente haber dejado todo ese dinero quieto sin prestárselo a nadie? Pues a ver, por poder podría haberlo hecho, pero eso le habría hecho perder muchísimo dinero. A fin de cuentas, el negocio de los bancos consiste precisamente en coger el dinero de sus clientes e invertirlo en préstamos o activos como acciones o bonos del tesoro. De esta forma, normalmente los clientes reciben un tipo de interés por sus depósitos y el banco recibe otro tipo de interés distinto por sus inversiones. Pues bien, la diferencia entre el interés que recibe el banco por las inversiones y el interés que paga a los depositantes es lo que se conoce como spread. Si el spread es positivo, el banco gana dinero, y si el spread es negativo, pues el banco pierde dinero.
Pues bien, daros cuenta de que si el banco de Silicon Valley dejaba su dinero quieto, sin invertirlo en ningún lado, no habría conseguido tener un spread positivo y por tanto habría perdido dinero. Así que para solucionar este embrollo se les ocurrió una cosa: invertir en paquetitos de hipotecas y también en menor parte en bonos de deuda. Por hacerlo fácil y omitiendo complejidades que explicaremos en un próximo vídeo, estos paquetitos de hipotecas y bonos es lo que habréis visto en las noticias apodados como los HTM. ¿Y cuál era la ventaja de invertir en este tipo de activos, en estos HTM? Pues que le daban al banco un tipo de interés fijo, rápido, seguro y duradero en el tiempo. Para que os hagáis una idea, ya por el año 2021, los HTM daban una rentabilidad de cerca de un 1,63% de interés fijo, mientras que el interés de los depósitos rondaba apenas el 0,13%, o dicho de otra forma, que el banco ganaba casi un 1,5% de spread sin hacer absolutamente nada. De la noche a la mañana, Silicon Valley Bank tenía la receta del dinero gratis, y claro, ¿qué creéis que fue lo que hizo? Pues invertir más y más en este tipo de activos. Básicamente el banco se llenó hasta arriba de paquetitos de hipotecas y bonos del Estado, por un valor de más de 90.000 millones de dólares. De hecho, llegó a comprar otro banco entero dedicado a los bienes raíces para aumentar aún más este tipo de inversiones. Fijaos. Silicon Valley Bank compra Boston Private por 900 millones de dólares. En resumen, todo iba como la seda entre los magnates del Valle del Silicio. Nada mejor que un buen spread fijo y a largo plazo para llenarse los bolsillos, o al menos durante un tiempo. Como todos ya sabéis, entre finales del año 2021 y principios del 2022, la inflación llegó a Occidente y con ella la famosa subida de tipos de interés. A raíz de ello, digamos que las cosas comenzaron a ponerse muy feas en el banco de Silicon Valley, y es que resulta que sus principales clientes, es decir, las empresas tecnológicas, empezaron a sufrir muchos problemas a la hora de conseguir dinero. Este tipo de empresas suelen depender mucho de inversores privados para pagar salarios, invertir en investigación y sacar adelante nuevos proyectos. Y diréis, ¿cuál es el problema? Pues que cuando los tipos de interés suben como la espuma, los inversores dejan de invertir en estas empresas tecnológicas para invertir en otras inversiones con mejor rentabilidad, como por ejemplo los bonos del tesoro. Es decir, que estas empresas se quedan sin dinero, algo que, como veis en esta gráfica, sucedió a mediados del año 2022, justo cuando los tipos de interés se dispararon. Pues bien, como las empresas perdieron el dinero de los inversores privados, tuvieron que sacar los ahorros que tenían en el banco para poder pagar las nóminas, los proveedores y los impuestos, y lo hicieron todas de golpe. A todo esto hay que sumar que con la subida de tipos, otras entidades bancarias de la competencia empezaron a ofrecer rentabilidades más altas por los depósitos, haciendo que el Silicon Valley Bank perdiera más dinero todavía. En resumen, podríamos decir que de la noche a la mañana los depósitos en el banco empezaron a caer. El Silicon Valley Bank cada vez perdía más clientes. Y claro, eso es algo que no se podía permitir. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué el banco no podía perder a sus clientes? Pues porque, como ya os hemos dicho, la mayoría del dinero que los clientes tenían en el banco estaba invertido en activos como paquetes de hipotecas muy a largo plazo. Es decir, que el banco no tenía dinero de sus clientes a su disposición. Y si se iban muchos de golpe, simplemente no tendría el dinero a su disposición para devolvérselo. Quizás una solución podría haber sido vender estos paquetitos de hipotecas, convertirlos en dinero y así poder hacer frente a las peticiones de los clientes. Sin embargo, aquí había otro problema. Los paquetitos de hipotecas e inversiones a largo plazo que tenía el banco de Silicon Valley tenían un interés fijo del 1,72%. Este tipo de interés se había quedado muy atrás, es decir, era muy bajo, ya que tras la subida de tipos, los nuevos bonos del Estado pagaban un 3,62% en diciembre de 2022. En otras palabras, esto quiere decir que si el Silicon Valley Bank quería vender sus paquetitos para conseguir dinero, nadie se los iba a comprar. Eran paquetitos que daban muy poca rentabilidad y que por tanto nadie quería. La única alternativa hubiera sido venderlos con descuento, por mucho menos dinero. El problema es que si el banco hubiera vendido estos bonos con descuento, tampoco habría tenido dinero suficiente como para devolvérselo a todos sus clientes. Entonces, solo quedaba una alternativa. Si el banco de Silicon Valley quería sobrevivir, tenía que evitar que sus clientes retiraran el dinero del banco. Y diréis, ¿cómo lo hicieron? Pues subiendo la rentabilidad de sus depósitos. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho. De repente empezó a pagar tipos de interés mucho más altos a sus clientes para que no sacaran su dinero del banco. La pregunta es, ¿funciona este mecanismo? Pues a corto plazo podríamos decir que sí. Ahora bien, a largo plazo había otro problema. Los intereses pagados a los clientes por sus depósitos tuvieron que subir tanto que llegaron a superar los intereses recibidos por las inversiones a largo plazo. Es decir, que el banco pasó a tener un spread negativo y con ello empezó a perder dinero con estas inversiones. Pero esperad, porque lo peor todavía no había llegado. Veréis, los tipos de interés iban a seguir subiendo, lo que significa que las pérdidas iban a erosionar cada vez más la capacidad financiera del banco y la situación se iba a volver del todo insostenible. Sin embargo, aquí no acabó ni muchísimo menos la historia, porque los directivos
del Silicon Valley Bank eran unos auténticos espabilados y se les ocurrió un plan maestro para solucionar esta situación. ¡Atentos! Recapitulemos. El banco de Silicon Valley necesitaba pagar bien a sus clientes para que estos no se llevaran el dinero. También necesitaba recuperar el spread positivo de alguna forma, pero a la vez no podía deshacerse fácilmente de sus inversiones que daban tipos de interés muy bajos. La pregunta es, ¿cuál podría ser una solución para arreglar todo este embrollo? Pues la solución que se le ocurrió a los directivos pasó por dos movimientos clave. Por una parte, decidieron vender una parte de sus paquetitos de inversiones al mercado. En concreto, vendieron cerca de 21.000 millones de dólares. Eso les iba a permitir dos cosas. La primera, reinvertir el dinero de la venta en comprar activos que dieran tipos de interés más altos. De esa forma, pues podrían solucionar el problema del spread. Pero la segunda es que con ese dinero podrían ampliar el colchón de liquidez en caso de que las cosas se pusieran peor. Un 2x1 de toda la vida. Ahora bien, como hemos dicho, vender estos paquetitos implicaba venderlos con un descuento, ya que daba muy poca rentabilidad. Así que con la venta el banco tuvo que apuntarse unas pérdidas de 1.800 millones de dólares. Esas pérdidas no podían tolerarse en términos regulatorios. El banco tenía que buscar compensarlas de alguna forma. Y justo ahí es donde entra el segundo movimiento clave, la ampliación de capital. La ampliación de capital consistió básicamente en pedir más dinero a los propietarios o potenciales propietarios del banco, es decir, pidieron desembolsos extra a los accionistas. En concreto, el banco propuso una ampliación de capital por valor de unos 2.000 millones de dólares. Y lo cierto es que sobre el papel esto fue una muy buena idea. 2.000 millones servían para compensar la pérdida de 1.800 millones anterior y para tener un colchón financiero aún más grande. De hecho, en este punto, la situación del banco no era del todo mala. Con esa ampliación de capital podría haber seguido adelante con muchos menos problemas e incluso haber empezado a ganar dinero nuevamente. Sin embargo, todos sabemos que eso no fue así. Así que algo tuvo que pasar para que el banco finalmente se dirigiera al desastre. Algo que hizo que este plan de reestructuración fallara por completo. Atentos. Sobre la teoría, una ampliación de capital puede ser muy buena idea para solucionar tus problemas, pero sobre la práctica puede ser tu condena. ¿Por qué? Pues porque pedir una ampliación de capital es como ponerte un altavoz y gritarle a todo el mundo que tienes problemas, y eso, en el mundo de la banca, es un auténtico peligro. Básicamente porque si tus clientes se dan cuenta de que corren riesgo de que no les devuelva su dinero, irán todos en masa a sacarlo, aunque el riesgo sea bajo, incluso aunque el riesgo sea completamente infundado. Pues bien, esto fue justo lo que pasó en el Silicon Valley Bank. El jueves 9 de marzo de 2023, y tras la advertencia que supuso la ampliación de capital, varios magnates en el mundo tecnológico empezaron a esparcir el pánico y a decirle a todo el mundo que sacara su dinero del banco. Los fundadores del fondo Peter Thiel alertan a las empresas para que saquen su dinero del banco de Silicon Valley. De esta forma, los clientes empezaron a darse cuenta de que el Silicon Valley Bank podría estar en peligro. Es cierto que en el caso de impago existe un seguro que cubre hasta un límite de 250.000 dólares de cada cuenta. Sin embargo, en el Silicon Valley Bank, más del 90% de los clientes eran empresas con muchísimo más dinero que ese límite. Dinero que no estaba cubierto por el seguro y que se perdería en caso de quiebra. Es precisamente por eso que los clientes decidieron sacar su dinero del banco a lo loco. Y entonces es cuando cundió el pánico absoluto. Además, otros bancos como JP Morgan aprovecharon la oportunidad y empezaron a hacer llamadas para robar clientes y convencerles de que retiraran su dinero del banco de Silicon Valley. Ya sabéis, la competencia siempre es tan amable. Los banqueros de JP Morgan trabajan toda la noche para contratar clientes de Silicon Valley Bank. El resultado de todo este caos y pánico bancario fue que en tan solo una noche, los clientes del Silicon Valley Bank retiraron la friolera de 40.000 millones de dólares, es decir, cerca del 25% de todo el activo del banco. Una cifra completamente inasumible que obligó a las autoridades a intervenir y a decretar la situación de insolvencia. El día 10 de marzo del 2023, tan solo un día después de que el pánico corriera por Silicon Valley, las autoridades bancarias de Estados Unidos asumieron el control del banco. Desde entonces anunciaron varias cosas. La primera es que ningún depositante, ninguna empresa perdería sus ahorros. La segunda es que la Reserva Federal abriría nuevas vías de liquidez para evitar que el pánico se extienda a otros bancos. Y la tercera es que los accionistas y los bonistas del banco de Silicon Valley sí perderían todos sus derechos. Sobre las consecuencias y detalles de estas tres cosas hablaremos en un próximo vídeo. No obstante, en este todavía nos queda por responder a una importante pregunta. Ahora que el banco está bajo el control de las autoridades, ¿qué pasará en las próximas semanas? Pues lo ideal sería que un banco más grande comprara el Silicon Valley Bank y se hiciera cargo de sus deudas y depósitos. De hecho, esto es algo que para la fecha de publicación de este vídeo, que es más tarde que cuando se escribe el guión, podría ya haber pasado. Y sin ir más lejos, la sucursal del Reino Unido ya ha sido comprada por el banco HSBC. Fijaos.
HSBC compra el brazo británico del Silicon Valley Bank por 1 libra. Y si finalmente la compra por parte de un banco más grande no se produce, lo que ocurrirá es que las autoridades venderán todos los activos del banco, los repartirán entre los clientes y si falta dinero, se creará un impuesto especial a la banca para cubrir los costes adicionales. Un impuesto que, por cierto, podría acabar repercutiendo en los clientes, es decir, en los ciudadanos de a pie. Sea como sea, cabe destacar que en el vídeo de hoy nos hemos dejado muchos detalles por el camino, detalles que por supuesto explicaremos en los próximos vídeos. En esta ocasión simplemente os hemos querido contar los sucesos que han causado la quiebra de este banco. Así que ahora el turno es para todos vosotros. ¿Qué os ha parecido esta historia de la quiebra del Silicon Valley Bank? ¿Creéis que podría haber sido evitable? ¿Pensáis que deberían rescatarse a los bancos como posiblemente hará el gobierno estadounidense? Podéis dejarnos vuestras respuestas por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like, suscribiros a Visual Economic y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta pronto.